Hemos corrido. Uy, eso no lo diga la tele, por favor, porque, no sé, Mary Poppins. Pero siempre fuera de nuestro horario laboral. Bueno, ¿y tienen ganas ya de empezar a hacer cosas aquí con los clientes, de ayudarles? Por supuesto, porque estamos aquí para el servicio de todos, para ayudarles en lo que haga falta, llevarles las bolsas, un masaje, lo que necesitan, incluso si quieren relajarse, oír una canción, lo que sea. Qué suerte, qué bien. Oye, yo quiero ir a hablar, por ejemplo, con ese señor que está sujetando un bolso. ¿Me llevaría usted el micro para ir a hablar con él? Por supuesto. Venga, vamos a aprovecharnos un poco, Alba. Qué guay, qué gozada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Venga, ya te digo que si no me parece muy mal. Este paso Ya te es que hacen una en cosa el directo. Claro, es dejar que te ayude y otra cosa ya es esclavitud. Eso no me parece bien. Y usted veo que va un poquito diferente, pertenece a otra época. No, nosotros es que ellos son los mayordomos jefes, nosotros los ayudamos. Ah, los ayudantes. O sea que hay una jerarquía. Sí, por supuesto, ellos son más jovencitos, están aprendiendo, pero tienen muy buena intención. Aprenden rápido, ¿verdad? Ay, pobres. Bueno, pues si les parecen, nosotros les vamos a dejar. Bueno, veo que incluso tienen un compañero que lleva ya un plumero. Pero si aquí está todo muy limpio, ¿qué van a limpiar? Por si acaso, por si acaso. Estamos muy atentos de nuestros clientes para que no tengan ningún problema. Pues nada, les dejamos, que veo que tienen mucho trabajo por hacer y muchas gracias a todos. Por favor. Pues ya lo vemos, Jennifer, una ayuda extra que viene muy bien para ir de compras por Puerto Venecia. Gracias. Y atentos, todos los domingos por la noche todos disfrutamos gracias a Dándolo Todo. El programa de Aragón TV es uno de los preferidos por ustedes. Ahora todo el equipo prepara ya con muchísima ilusión su nueva etapa veraniega. Por ello las Jotas viajarán a 5 localidades aragonesas con gran tradición. El primer destino elegido, Andorra. El Museo Minero de San Juan en Andorra acoge este fin de semana la grabación del primer programa de Dándolo Todo J, La Gira. Todo un despliegue técnico para llevarles a su casa lo mejor del programa de Aragón TV. Menudo despliegue de medios tenemos aquí en Andorra para traer la gira de Dándolo Todo J. Hombre, de medios y de calor. Fíjate ya cómo vamos con la piel ya roja de estar todo el día aquí montando todo este escenario, todo este espectáculo que tenemos preparado para aquí, para Andorra. Un gran despliegue técnico, por lo que veo. Sí, un gran despliegue técnico y humano. Más de 70 personas intervienen en este espectáculo, que es Dándolo Todo J, La Gira, y en un escenario sin precedentes en lo que es el mundo de la Jota y el tipo de formato que se hace para este programa, vamos. Pues aquí, y bueno, como estáis viendo, tenemos un escenario bastante grande para hacer lo que es el programa, 12 metros de escenario, 250.000 vatios de luz, sonido. La verdad que es un espectáculo de gran formato que nunca se ha montado para el mundo de la Jota. ¿Y qué ciudades vamos a visitar? De todas las cunas de la Jota en Aragón hemos elegido 5 ciudades: Calatayud, Alcañiz, Andorra, que es en la que estamos, Huesca y Épila. Esos son los sitios que hemos decidido grabar el programa para el verano. El gran colofón, digamos, ¿no?, de la temporada de Dándolo Todo J. Sí, el gran colofón, con unos datos de audiencia estupendos, pues qué mejor que sacar el programa a la calle para que la gente conozca el programa, conozca a los joteros que están haciendo ese programa, conozca al equipo que forma parte de ese programa. Y disfrute de la Jota. Y disfrute de la Jota, que es lo más importante, para eso lo estamos haciendo. Bueno, Antonio, te voy a dejar porque tengo un montón de trabajo. Vale. Pero te voy a pedir un favor. Mira, necesito que vayas a Andorra y que le cuentes a todo el pueblo que estamos aquí, que el programa Dándolo Todo J, La Gira está aquí, para que el viernes y el sábado, a partir de las 9:30, vengan aquí a ver el programa que hemos preparado, ¿vale? Bueno, pues me voy con esa misión y nada, mucha suerte en el montaje. Bueno, venga, que vaya todo bien, ¿eh? Ahora. Hasta luego. Este fin de semana visita la gira de Dándolo Todo J a Andorra. Os vais a hartar de Jotas. Jota aragonesa, nos gusta. ¿Sí? Sí. ¿Os acercaréis? ¿Nos acercaremos a qué hora es? A las 9:30. Bueno, pues... Viernes y sábado, ¿eh? Ah, los 2 días. Muy bien, perfecto. Pues Ya os veo que vais bien preparados, ¿eh? Recargaréis el agüita, ¿no? Hombre, vamos, esto que no falte. ¿Le gusta la Jota? Pues sí. Pues sabe usted que Y tiene una bastante. cita este fin de semana importantísima aquí en Andorra. ¿Aquí a Andorra vienen? No, La no lo gira de sabía. Dándolo Todo J. Lo veo en la televisión. Y lo verán directo este fin de semana, me parece a mí que sí, Hombre, ¿verdad? si puedo venir, sí. ¿Y dónde eran las jotas? ¿Dónde eran? En el Museo Minero. Allá abajo, en el Puerto San Juan. ¿Irán? Claro que iremos. Pero oye, habrá que ir a la peluquería o algo, ¿no? Arreglarse. Claro, por cierto tenemos la peluquera enfrente. Yo tengo una nieta que es peluquera, aunque fíjate. ¿Y va a llamar a la peluquera para que la ponga guapa para salir en la tele? Claro, hombre. Uy, ¿qué saldremos? Mamá, ves preparándote que el viernes nos vamos toda la familia a ver Dándolo Todo en Jota. Hoy con lo que me gusta a mí me encanta. No me pierdo un programa. Aunque no duerma, no me acuesto. Señora, ¿no se va a perder usted la gala? Pues yo creo que no, de ninguna manera. ¿A qué hora es? A las 9:30. A las 9:30. Pues allí me tienes como un clavo. Esta noche hemos rodado
y no nos han conocido. Por la mañana dirán, forasteros habrán sido. ¡Riau, riau! ¡Hala! No se lo pierdan. Andorrano. Y andorranos, sino que no somos de Andorra también. Que no se lo pierdan a las 9:30 en el Pozo de San Juan. El viernes y el sábado. Viernes y sábado. Dándolo todo, Jota. Dándolo todo, Jota. Los de Zaragoza. ¡Viva el charco! En Aragón TV podrán ver la gira del Dándolo Todo Jota a partir del mes de julio. Y continuamos en Zaragoza. Después de 11 días, la acampada de la Plaza del Pilar sigue su curso. Comisiones, colaboradores y asambleas han hecho que este campamento siga creciendo de manera organizada. Hoy les enseñamos cómo es el día a día de este movimiento. El movimiento 15M de la Plaza del Pilar va mucho más allá de tiendas de campañas, lonas o pancartas. Esto se ha convertido en una mini ciudad, nada se deja a la improvisación, están perfectamente organizados. Alfonso, son ya casi 10 días de acampada, esto ha crecido mucho y uno de los servicios fundamentales es este, limpieza. Esto, como veis, está razonablemente limpio para la cantidad de gente que pasa por aquí todos los días, ¿no? Y eso es porque hay una comisión de limpieza que se organiza, tiene aquí los materiales y todos los días limpia en turnos. Como veis, ahí también hay puntos limpios en los que hay basura, se pone basura para reciclar, diferentes tipos de basuras y basuras colocadas en puntos estratégicos. ¿La gente colabora, mantiene esto limpio? La verdad es que sí, o sea, en general la mayor parte, o sea, aparte de la comisión de limpieza, que ellos trabajan de verdad muy bien, hay un espíritu de colaboración y en un momento determinado dicen, oye, echar una mano, y hay momentos en los que se dice por megafonía, ¿hace falta gente para echar una mano? Y se acaban las escobas, ¿no? ¿Qué es esto del censo? Está recogiendo los datos de todas las personas que voluntariamente se ofrecen a ayudarnos en la acampada, porque es una manera de organización con los que estamos aquí de fijos, es una manera de que ellos tampoco se pierdan, a quién pueden recurrir, a quién no, es solo una cuestión de estar totalmente organizados. Y les pedís los datos y, muy importante, qué saben hacer, ¿no? Les pedimos los datos los sencillos, el nombre, también el número de contacto, un correo electrónico, porque tenemos un servicio informático que les llegaría noticias. Y sí, les preguntamos qué es lo que saben hacer, porque tu ayuda es necesaria. Otro de los puntos claves de este campamento es precisamente la carpa en la que estamos ahora, información y comunicación. Exactamente. Bueno, esta es la parte de información en la que se atiende las peticiones de personas que vienen a darnos sus propuestas, a firmar dándonos muestras de apoyo, y donde tenemos una información interna. Por ejemplo, tenemos un mapa de todo el campamento con su leyenda, de forma que toda persona que quiera participar en una asamblea, en un grupo, ir a la cocina, todo está perfectamente localizado. Pues en la parte de comunicación tenemos a personas con ordenadores que están en el Facebook, en el Twitter, que están en comunicación con otras acampadas, actualizamos el blog, mandamos el comunicado a la prensa. Lo tenéis absolutamente todo pensado, porque los más pequeños también tienen su hueco, ¿verdad? Pues sí, apareció la necesidad de que, por ejemplo, para que algunas personas mayores pudieran asistir a asambleas o participar en actividades, se creó una guardería. Hay una cosa súper interesante que hacen por las mañanas, que hacen una asamblea infantil. Decidieron ellos mismos, chavales de esa edad, cuáles son las normas con las que van a funcionar en la guardería. Vengo cuando puedo, que es por las tardes, y bueno, hago aquí un poco de bulto y apoyo, pues viniendo con el pequeño y disfrutando en este rincón. Bueno, tantas horas de cansancio con pucheros como este se llevarán un poco mejor. Bueno, pues aquí se dan, un poco a ojo de buen cubero, más de 4.000 comidas al día, ¿no? Para las personas que están acampadas trabajando todo el día, como para personas que asisten a actos. Y bueno, aquí tenemos al equipo de cocina que empezó poco a poco en un sitio pequeño dando comidas frías, bocadillos y tal, y poco a poco, con una organización cada vez más increíble y con las donaciones y el apoyo de la gente, pues conseguimos hacer comidas calientes, dar desayunos, comidas, cenas, y la verdad es que es una comisión que se merecería un aplauso importante de todo el campamento, porque se lo están trabajando de verdad. Son muchas las actividades que a diario se organizan en torno a este campamento. La que se hace y tiene mucha expectación y mucho seguimiento es el Foro al Ciudadano. ¿En qué consiste? Bueno, el Foro Ciudadano es una idea que lo que trata de recuperar es el concepto del ágora griega, en la que los ciudadanos se reunían en la plaza, en el ágora, para poder hablar de lo que afectaba a la comunidad, a la polis en ese caso, y bueno, aquí estamos recuperando eso, y las personas puedan debatir de lo que les preocupa. Ellos son los dueños del día a día, bien abastecido sufrimiento, del aire y del pan y cosas varias
que reparten en caritativos supermercados y vertederos. Bueno, pues ya habéis visto nuestro campamento, que funciona así todos los días, incluso a pesar de que entidades como el ayuntamiento intenten cortarnos la electricidad. Y bueno, muchas gracias por haber venido y solo deciros que a este campamento están invitados todos los ciudadanos. Los voluntarios de Cruz Roja Cariñena recogen cada semana ropa para los usuarios que la necesitan. Hoy conocemos su labor y les acompañamos en Aragón en Abierto. Estaremos en Cariñena, pero antes les queremos presentar a un campeón de tiro con arco que podría ser, David, el Robin Hood, ¿no?, de la Almunia Doña Godina. Buenas tardes. Aquí hay muchos campeones de tiro con arco, hay mucho aficionado al tiro con arco en la Almunia de Doña Godina. Estamos ahora mismo en el campo de fútbol, habitualmente aquí ven balones de fútbol y jugadores, pero hoy los hemos sustituido por tiradores de arco profesionales o semiprofesionales, como son niños que vemos ahí, porque aquí viene todo el mundo a aprender a tirar con el arco. Félix, vaya afición se tiene por este deporte aquí. Sí, la verdad es que este club lleva ya 10 años trabajando, entonces pues la gente nos conoce. Ahora mismo tenemos pues estos 5 críos que tenemos y alguno más que viene 2 o 3 veces a la semana. Estamos con ellos un rato y miramos a ver si de ellos podemos sacar algo. Estamos viendo a Marce con un arco, decíamos, más rudimentario, más básico, que es el arco curvo, ¿no? Doble curvo. No, es el arco tradicional recurvo. Recurvo, eso es. Que como puedes ver no lleva ni visor, ni lleva reposaflechas. Aquí necesita más pericia del tirador, ¿no? Efectivamente, es más arquero que arco. ¿Y luego los chicos con qué están tirando? Pues hay varios tipos de arco, son arcos estándar, son arcos, como ves, son arcos de iniciación, son arcos de madera, con un pequeño visor, dependiendo de la longitud del visor. Este primero que está tapando ahora David sería el arco recurvo y el otro sería el estándar por la longitud del visor. Ajá. Cuanto más visor hay, más puntería se puede hacer. Y después tenemos por allá lo que es el recurvo olímpico, que es el que lleva aquel rojo que tenemos allá. Que ya lo vemos más sofisticado, ¿no? Más actual. Es el arco recurvo olímpico. Bueno, vamos a llamar a Pedro. Tú hablabas, Alba, del Robin Hood de aquí de la Almunia, y probablemente alguno le llame así. ¿Y por qué decimos esto? Porque Pedro ha sido subcampeón en 2 ocasiones de España, ha sido también campeón de Aragón. Pedro, buenas tardes. Campeón, te voy a pedir que te pongas aquí a mi lado para que te veamos la carica. Y bueno, cuéntanos, porque tú eres un profesional en esto del tiro con arco, ¿qué tiene de especial este deporte que os engancha de esta manera? Hombre, primero profesional, a ver, sí, me gusta, pues te engancha pues el reto personal, es que aquí, aunque compitas contra otro arquero en la diana, la forma de pasar las eliminatorias no es compitiendo directamente contra el arquero, es compitiendo contra ti mismo y buscar siempre el 10, el centro, un reto total en cada flecha. Bueno, me voy a abrir aquí porque vamos a mostrar el arco sofisticado que tiene aquí Pedro. Esto ya es otra historia, ¿eh? Bueno, esto es un arco de poleas con el cual compito, es un Hoyt. ¿Lo voy a coger? Sí, puedes cogerlo. Y lleva un estabilizador delante, lleva una lupa, yo la llevo de 2 aumentos. Ajá. Hay gente que la lleva de 4 o de 6 aumentos, dependiendo. Y bueno, pues el sistema, como vais a ver, las poleas, las 2 excéntricas de arriba, cuando se tensan, se giran sobre sí. Entonces, esto lo que le da es mucha potencia, mucha rapidez a la flecha. Este arco ahora mismo está con en torno a casi 57 libras de potencia, y con la apertura mía, que son 28 pulgadas, 29, pues es unos 300 kilómetros por hora. Vamos a pedir a nuestro compañero rápidamente que se marche para allá, porque hemos preparado un pequeño reto, y es que a los arqueros ya sabemos que les gustan mucho los retos. Hemos colocado en una diana que está a una distancia de unos 50 metros una cereza y una manzana. Vamos a probar rápidamente porque se nos acaba el tiempo, Pedro, a ver si somos capaces primero de acertar a la manzana y luego a la cereza, ¿vale? O de no darle al cámara, ¿no, David? Muy bueno, ¿eh? Y de no darle al cámara, sí, el cámara me está mirando, dice, cuidado que me voy a meter aquí en la portería. Bueno, vamos, el tiempo no acompaña, decía Pedro, estamos con el día un poco lluvioso, hay algo de viento, pero vamos allá, con la manzana primero. Bueno, pues ahí vemos la diana. Uy, han dado cerca. Casi. Yo porque tengo aquí un prismático colocado, si no tampoco lo veo pues muy bien, ¿eh? Muy cerquita de la manzana. Vamos allá, segundo intento. Ahora parece que sí. Justo. Yo he visto que la manzana se movía, ¿no? La ha tirado, de hecho. Y vamos a intentarnos despedir rizando el rizo. Vamos a intentarle dar a una cereza que está sostenida ahora mismo sobre una pequeña cuerdecita, un pequeño hilo. Si le da esto, yo doy aquí una voltereta en el campo de fútbol.
Además, Vamos vemos allá. que con el aire que tú nos decías se está moviendo, así que incrementa la dificultad. Uy. Venga, vamos a darle un segundo intento. Vamos, Pedro, los chicos le animan. Vamos, Pedro, ¿no? Vamos, Pedro. Venga, vamos allá, segundo intento. Uy, cerca, muy complicado porque como te decía Alba, hay algo de viento, las condiciones meteorológicas no son las mejores. Vamos a darle el tercer último intento, porque ya que estamos aquí, y nos vamos con ese tercer intento. Vamos allá, a ver si la cereza para. Vamos a ver, ahora parece que se mueve un poquito menos. Ah, bueno, pues Bueno, nos vamos con la manzana le ha manzana, dado, ¿eh? No pasa nada. Alba, nos comeremos la cereza, que hay además unas cuantas más por aquí, así merendamos. A disfrutar de las cerezas de esa zona, que son muy buenas. Gracias, David. El 15 de noviembre de 2009 se derrumbó en Ayepuz, en Teruel, un gran muro. A pesar de que los vecinos reclamaban una urgente actuación por el peligroso estado de la vía y porque podían verse afectadas las viviendas cercanas, las obras no comenzaron hasta este pasado mes de abril, casi un año y medio después de que se cayera el muro. A pesar de que, como decimos, han empezado las obras, parece, Beatriz, que los vecinos no están del todo contentos, ¿no? Buenas tardes. Es que es mucho tiempo, Alba. Muy buenas tardes a todos. Como tú bien decías, desde el 15 de noviembre de 2009, este muro que tenemos aquí, bueno, ahora parte de la calle, tenemos esta calle mayor de Ayepuz, se han quedado sin calle, sin muro, y Antonio, como tú que vives aquí en esta casa, sin poder incluso ni meter el coche. No he metido el coche, por supuesto. Materialmente imposible. Pero bueno, parece ser que la cosa ya... Después de un año y medio tenemos las excavadoras, tenemos ya parte de estos levantamientos de hormigón. Parece que la cosa va bien, pero muy contentos no estáis. Hombre, contento por el hecho que hayan empezado, pero esto es como la palla cuando se pasa. El arroz pasado ya está pasado y no hay manera de arreglarlo. Te lo comes y está bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Pero pasado. Creo que ha sido demasiado largo. Año y medio y no lo sé si costará un mes, mes y medio, 2 meses más. Pasaremos a cerca de 2 años. Ha habido alguien por ahí que me dice que no esté de mala leche, que es malo para la salud. Yo solo le dije a esa persona, digo, si te pasara en tu casa después de los 18, 20 meses, me dirías a ver si estás sonriente, pero de verdad, porque yo puedo sonreír, pero eso no. Realmente un mes y medio, claro, es que no hay, vemos que no hay calle, está todo el muro, hay unas vistas estupendas, eso sí, pero ¿cómo se vive un mes sin poder entrar al garaje de tu casa y con la calle toda deshecha? Pues yo ya me he acostumbrado, y vamos, tampoco lo he hecho de menos. Es cuestión de eso, pues más molestias, entra de cara, sal de culo, viceversa. Con los bultos a casa. No, porque llego hasta casi la puerta, pero bueno, es un incordio muy grande. Si quieres tener al invierno el coche a cubierto, pues búscate otro garaje, si lo tienes o no lo buscas, pero ve a las 11, a la hora que sea de la noche, llueva o nieve, ve a meterlo y luego vuelves a casa. Pero bueno, ya lo doy todo por bien empleado. Realmente se puede decir que están contentos en cierta medida porque en este año y medio no ha pasado nada de lo que grave, digamos. No, grave no, pero las mangueras del agua van por ahí. Una tía mía hace poco tiempo se rompió un brazo porque tropezó en una. Ahí la tenemos, que no quiere acercarse porque le da miedo. Le da miedo, voy a acercarme yo un poquito. Se cayó y se rompió el brazo, ¿verdad? El codo. El codo. Sí. Por las mangueras que tienen aquí todas las obras. Mira, año y medio. Al entrar de casa de mi cuñada. Y ahora no se atreve a pasar ni por aquí, le da miedo. Sí, el otro día sí que bajé a ver Cuidado, no se vaya a caer. Pero tenía miedo, de verdad. Normal. Ya le parecía que no bajaba a verla por el miedo. Sí que he bajado, pero que no. En año y medio ya, mira, se lo podían haber apañado. Bueno, ahora ya han llegado las excavadoras, ya parece que lo arreglan. Bueno, ya se verá. Ya se verá. Parece que no están muy convencidos en Ayepuz porque, claro, tanto tiempo esperando Alba para poder ver recuperada su calle, para poder entrar a las casas, a la cochera, el coche, pues bueno, podríamos decir que sí. Contentos, pero con un pero, ¿no? Podemos decir ese es El pero ha sido el tiempo que pienso que ha sido excesivo. No un poco, muy excesivo. Por lo demás, no, contentos de que lo hagan, por supuesto. Bueno, pues podemos decir, a ver si dentro de muy poquito podemos venir también con Antonio y con todos los vecinos de Ayepuz a inaugurar la nueva calle mayor. Desde luego que volveremos hasta esta localidad turolense para ver el resultado. Gracias, Beatriz.
Seguimos con más historias. Voluntarios de Cruz Roja Aragón recogen cada semana ropa donada para repartirla a los hogares sin recursos. Es el llamado Proyecto Ropero. Nos hemos acercado a ver este trabajo de voluntariado en Cariñena y hemos conocido a José Manuel, uno de sus usuarios. Buenas, Julián, que venimos a poca ropa. Hola, muy bien, llévate con mi verdad. Gracias. Venga, hasta luego. Venga, gracias. Buen último viaje. ¿Cómo está el ropero? Isabel, ¿cuál es vuestra función? Repartir ropa a los más necesitados. ¿Hay muchos voluntarios? Pues en el programa del ropero estamos 17. ¿Y es muy colaboradora la gente de Cariñena? La gente de Cariñena y de la comarca de Cariñena, los 14 pueblos. ¿El precinto? ¿Dónde está el precinto? Ahí está. Por ahí encima del mostrador. Vale. Azul, mira a ver estas camisas y si acaso que te dé un colgador. Teresa, ¿cómo clasificáis la ropa? Pues bueno, hombre, mujer, niño y de invierno, verano. Pues por tallas. Me toca exactamente por tallas. ¿Cuánto tiempo podéis estar aquí cada jueves trabajando? Por 2 horas, por ejemplo. ¿Los domingos por la mañana entregando? Otras 2 horas, de 10 a 12. Miguel, ¿le cambia algo a uno por dentro cuando entrega tantas horas al voluntariado? Pues sí, hay veces que incluso te emocionas cuando ves niños que vienen, que ves que necesitan ropa, que necesitan otro tipo. Los juguetes es algo que me gusta darles porque se quedan encantados y en fin, toda la gente que viene pues necesita una cosa u otra y creo que es una labor muy importante la que hacemos. ¿Han notado que ha cambiado el tipo de persona desde hace 3 años hasta ahora que viene a pedirles ayuda? Sí, la verdad es que sí. Viene mucho inmigrante, viene mucho romano, viene mucho marroquí, argelino. ¿Se ha dejado notar la crisis? Sí, evidentemente sí. Incluso algún español aparece por aquí. Abdul, ¿de dónde es usted? Soy de Marruecos. ¿Y cuánto tiempo hace que es voluntario de Cruz Roja Cariñena? Entre 5 o 6 meses. ¿Por qué decidió dar el paso al voluntariado? Pues como me ayudaban antes, entonces yo también veo que hay gente que que necesita ayuda, tanto los adultos como los pequeños, entonces pues yo también me entró un día la idea y invité la idea a la jefa y me dieron una bienvenida. Hola, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Quién es José Manuel? Pues José Manuel es un usuario que lo conocemos ya mucho porque lleva un poco más de un año viviendo aquí en Cariñena y entonces él viene muchas veces a por ropa. Es una persona que ya le tenéis hasta cariño. Sí, la verdad es que sí, además es usuario nuestro también en el programa de alimentos y cuando necesita algo pues le ayudamos siempre que podemos. José Manuel, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Aquí 1 año y pico, o sea en abril hizo 1 año. ¿Usted tiene? ¿Cuántos años? 63 cumplí en abril. ¿De qué trabajó usted? Los últimos 20 años estuve de pastor de ganado bravo. ¿Y entonces ahora de qué vive? Ahora pues de la caridad, de la caridad vivo. Yo es que realmente me quedé aquí más que nada porque yo tengo una prótesis en la pierna y cuando vienen temporales, y el año pasado llovía mucho, ya me coloqué aquí en este agujero y un hombre me dijo, ya te puedes quedar ahí si quieres, ¿sabes? Y aquí me he quedado. ¿Y lo ha ido arreglando usted poco a poco? Sí, esto lo he ido arreglando todo. Y así por lo menos, mira, paso las horas y los días. ¿Qué le tiene que decir usted a los voluntarios de la Cruz Roja de Cariñena? Yo es que, no encuentro palabras para decirlo, yo que sé, es algo que no... Agradecimiento sobre todo, pero claro, es algo que se lleva dentro y... ahora mismo no encuentro palabras yo para decirlo, pero que agradecido. Hay que trabajar un poquito más, pero en general el centro está bastante adaptado, pero hay que elaborarlo un poco más. Ya han escuchado a Isabel, Zaragoza todavía puede ser más accesible. Esta mañana este grupo de personas con lesión medular han visitado la ciudad y nosotros hemos querido acompañarles. Enseguida lo verán. Y si les gusta el cuplé o la canción española, atentos porque les proponemos que escuchen a estos participantes de un concurso para mayores de 65 años con los que está Lidia. La aldea descarriada, si aquí te inquieta ahora. Ya lo oyen, hoy hay mucho arte encima de este escenario en la residencia Casa Amparo de Zaragoza. Yo he robado por aquí un abanico que es un abanico muy de cuplé, que es de lo que va hoy la tarde,
Y este abanico que se lo he robado a usted, que hay que ver lo guapas que están, que se han puesto para este concurso de cuplés. ¿Está nerviosa? Estamos un poco. ¿Y ya sabe qué es lo que va a cantar? Yo. Tápame, 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 que tengo frío. ¿Cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? Bueno, ¿quién les ha dado todos estos vestimenta y estos abanicos? Aquí en la casa. Tienen de todo ellos. Aquí podían vestir a medio Olimpo. Bueno, pues mucha suerte, que va a concursar dentro de poco. Mucha suerte. Gracias, gracias. Usted va a participar en los coros y se ha puesto también estupenda para la ocasión, ¿eh? Claro, para que nos vean bien. Bien guapas, ¿verdad? Bien guapas. ¿Qué tal lo está haciendo la compañera? Muy bien. Esta es la maestra, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar con Gustavo, porque Gustavo, antes me comentabas que precisamente esta participante ha sido casi profesional. Sí, aquí cada persona es una historia y esta mujer, bueno, pues disfruta cantando porque ha tardado 80 años en hacer realidad uno de sus sueños, que era actuar en un escenario y precisamente con el cuplé. Es ya mayor, pero todavía su estilo y su voz está llena de vida y de arte. Es el segundo año que organizáis este concurso porque el primero tuvo muchísimo éxito. Bueno, un éxito casi hasta terapéutico, yo creo, porque a muchas de las personas les hizo recuperar una ilusión. El cuplé es que es tan pegadito que para personas con problemas de memoria o con depresión, bueno, les hace recuperar mucho. Yo creo que valdría la pena hasta indagar en eso, ¿eh? Y hoy es la semifinal, de aquí saldrán los participantes que se jugarán todo en la final la semana que viene. Sí, porque hubo tal conflicto el año pasado para que el jurado eligiera a los ganadores que este año hemos sido muy drásticos. Es decir, el jurado se limitará a decir quiénes son los finalistas, pero el público elegirá por votación democrática los ganadores el próximo día 31, el martes, en el día golfo de las fiestas. En este caso las señoras cantan cuplé y los señores canción española. Canción española, y estáis viendo la categoría A, que son los concursantes individuales y sin música. Luego participaremos la categoría B, que somos mezclados, grupos con música, y haremos el cuplé y la canción española también nosotros. La canción es larguísima, es lo que comentabas, que ya aprenderse las letras de estas canciones les viene muy bien a ellos. Es que no solamente es la sesión de hoy, sino es que llevan semanas, meses ensayando y preparando con una ilusión desbordante esta jornada. Bueno, pues voy a preguntar un poco por aquí y nos quedaremos escuchando a esta participante. ¿Qué tal lo está haciendo? ¿Le gusta? Ay, me encanta, porque además es residente de aquí ella, y la verdad que me estoy emocionando. Y lo está haciendo con un sentimiento, ¿verdad? De verdad que sí, que es que esto es para sentirlo como lo está sintiendo ella, porque son personas que si no fuera por estas cosas estarían doble tristes. Bueno, Alba, pues ya lo ves, hay mucho arte encima de este escenario, ellos son artistas, así es como se sienten hoy y nos quedamos escuchándoles. Aquí es donde se crean los proyectos, básicamente trabajamos sobre un plano y estos delineantes que están aquí desarrollan el proyecto y la fabricación de los locales. Teatro, danza y cabaret en el barrio de San José. Estamos viendo en estos momentos a Malfario, que es este personaje haciendo malabares, pero el momento más esperado será el momento de la jotera que bailará en la cuerda floja. Lo vemos hoy en directo, Aragón en abierto. Pues ya lo saben, enseguida estaremos con Martina. Antes regresamos hasta San Mateo de Gállego, en esta ocasión para conocer a Carmen, toda una artista en el alabastro. Vita, cuéntanos. Pues fíjate, Alba, pero fíjense no en lo que está haciendo, sino en estas manos, porque son una joya. Carmen, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Trabajando el alabastro, y todo empezó esta historia hace ya muchos años. Hace bastantes años me fui a estudiar a la Escuela de Artes, empecé a hacer las asignaturas comunes, empecé con la cerámica y poco a poco fui descubriendo la piedra. Y la cuestión es que eso se quedó ahí, ¿no? Fue un poquito ya así. Lo dejé, me tuve que poner a trabajar en otras cosas y ahí lo dejé. Pero nunca se ha olvidado, has hecho diferentes cursos. No, yo creo que eso ha estado siempre ahí y siempre de una forma o de otra yo he ido haciendo cosas. Y entonces llegó un día que vinieron aquí desde el barrio de Torrero hasta San Mateo de Gállego, sí, correcto. Y ella exigió aquí a su consorte, le exigió, yo tengo que tener mi rincón, un espacio para trabajar, un espacio, y además fíjate qué espacio, libre, al aire libre para trabajar efectivamente. Y trabaja el alabastro. Sí, el alabastro hace mucho polvo, entonces
en vez de estar encerrado, que de hecho aquel espacio de allí blanco, eso es mi taller, pero que no lo puedo usar porque hace mucho polvo, entonces es un poco tóxico, es un poco peligroso si se cierra y como tampoco tengo una buena extracción, pues lo mejor al aire libre. Está trabajando el alabastro, que cuesta mucho, lo hace todo manual, ¿eh? Y fíjate, vamos a irnos un poco más para allá porque, por cierto, estamos aquí en San Mateo y estábamos hablando de que se está estropeando un poquito el tiempo porque se levanta aire, no sé si se aprecia bien, pero de repente unas voladas de aire, viene un poco negro, y a lo mejor yo no sé si nos va a sorprender aquí una tormenta, Carmen, en medio de la tarde. No sé, perdona, vamos su primera, si vamos por aquí, ¿eh? Ya me autoinvito aquí en casa de Carmen, que nos ha recibido y que nos ha expuesto aquí algunas de las cosas que ha hecho con sus manos. Todo, yo misma con mis manos. Todo, además con alabastro. Todo con alabastro. Está, bueno, alabastro y todo montado en plata, depende de la pieza, pues bueno, me trabajo más la plata, menos, le pongo un detallito. Mira, ¿ves la pieza que estábamos cortando? Únicas, ¿no? Pues era para hacer un brazalete. Sí, claro, son piezas que hace, además, pues le apetece hacer una pulsera, por ejemplo, como esta. Lo que estábamos cortando, me decías... Era una pieza para hacer pues un brazalete así gigantesco que quiere una amiga y se lo voy a hacer, se lo voy a regalar. Esto también de tener buenas manos es que te saca de muchos estos compromisos que no sabes qué hacer o qué regalas. A veces es mejor te obliga, ¿verdad? También. Sí. Por cierto, estábamos hablando, porque claro, vemos lo del alabastro, parece que es que tenga esa forma o ese color, ese brillo, y nada que ver. No, el alabastro, bueno, se le puede sacar mucho partido. En principio es una piedra más bien más rústica, más, no sé, más... tráeme un trozo de piedra, por favor. Esto se lo está diciendo aquí a Marina, me traes un trozo de Marina, piedra. Su hija, una de sus hijas y fan, que está aquí con nosotros, un trocito de piedra de las de allí para comparar. Para que veamos la diferencia. Para comparar. Pues después de cortarla, pues la lijas, pero luego además tiene otro lijado con agua varias veces, que es lo que le da esta suavidad, y luego yo además le doy un producto que me gusta darle un producto hidrófugo y cera natural. Bueno, pues no aquí le quiero dar barniz ni nada de eso para que se vea la piedra, pero ya ves, cada piedra es... Claro, cada piedra tiene un tono diferente. Yo le voy a pedir a Marina y nos quedamos ya con esto. Porque, a ver, las manos, a ver, enseñamos las manos. Bueno, las manos son un poco de vergüenza. Estas manos son capaces de construir con esta piedra algo tan bonito como esto. Merece la pena, Alba. Desde luego, toda una artista, como muchos trabajos que enseñamos a diario en Aragón en Abierto. Gracias, Vita. Fíjense en la cara de sorpresa de todos estos estudiantes. Están aprendiendo lo que son las reacciones químicas oscilantes. ¿Quieres saber qué son? Pues no se pierdan las jornadas de química en la calle. Estaremos en ellas en unos minutos en Aragón en Abierto. Seguro que han estado alguna vez tomando un café en un bar irlandés, han comido pasta en un restaurante con ambientación italiana o han disfrutado de una hamburguesa en una bocatería típicamente americana. Bien, pues los encargados de crear esa decoración son una empresa zaragozana y hoy hemos querido saber cómo trabajan. Bienvenidos, pasad por aquí, por favor. Pasad por aquí, en nuestra sala de reunión. Madre mía, pero también está ambientada. También, porque es aquí donde nacen y se desarrollan los proyectos, aquí donde todo empieza. Aquí es donde se crean los proyectos, básicamente trabajamos sobre un plano y estos delineantes que están aquí desarrollan el proyecto y la fabricación de los locales. El dueño del local viene solamente con un plano del espacio. Efectivamente, un plano con las características, perímetro del local, y sobre esto nosotros desarrollamos todo el proyecto. ¿Hacéis desde los techos hasta el suelo, pasando por las paredes, los muebles? La fachada, exteriores, iluminación decorativa, suelo a techo, todo incluido. ¿Y ahora dónde estáis trabajando? ¿En qué proyecto? Ahora mismo estamos haciendo el proyecto de un local ambientado tipo italiano. Entonces lo que estamos haciendo es pasar las vistas, después poder mandar todo el proyecto a carpintería. Es decir, os ocupáis tanto del diseño como también de la fabricación. Exactamente. Y aquí es donde los sueños sí que ya se hacen realidad, la parte de carpintería. Efectivamente, después de verlo en la pantalla y sobre planos, aquí es donde se vuelve realidad. Aquí estamos en el medio de nuestra carpintería, pero aquí tenemos unos 8 o 10 departamentos entre poliéster, cristalería, barnizado, rotulación, los cuartos de almacenes de antigüedades, la máquina de control numérico
Entonces está lleno, lo hacemos realmente todo, lo fabricamos todo. Y todo empezó en un pequeño taller en el año 88. Efectivamente, en el 88 estábamos pocas personas en un taller haciendo piezas sueltas. Ahora, por los defectos de los proveedores, en 20 años hemos ido integrando poco a poco todos los departamentos para poder cumplir con lo que nos prometemos de cara al cliente. Todo hecho a mano. Como os estáis dando cuenta, todo está hecho a mano. Aquí, por ejemplo, es una pieza muy especial, tallada a mano, madera escultada a mano y todo el resultado está pintado hasta el último detalle a mano. Nuestras piezas de decoraciones son artesonadas y exclusivas. Es decir, que no podemos encontrar estas piezas en otro sitio. Efectivamente, solo es para nuestro cliente ahora mismo. Y el friso que hemos visto antes, en el que estaban trabajando, ahora está aquí ya terminado, lo están barnizando. Ahora son los acabados y las terminaciones. Aquí están dando varias capas de pintura, de barnizado, de glaseado para tener la pieza en su punto, terminada. Todos los detalles, os ocupáis realmente de la imagen. De la imagen corporativa del local, diseño gráfico, imagen corporativa de la fachada igualmente del local, todo incluido. Y después de mucho trabajo con corcho, con arcilla, con madera, llegamos a piezas únicas como estas. Efectivamente, aquí en Decoretro es lo que se trata, hacer realidad las ideas y los deseos de nuestros clientes. Ya la han visto, decoración de todo el mundo, y otra oportunidad para viajar la tienen precisamente esta noche con Aragoneses por el Mundo. El programa más viajero de esta casa, de Aragón TV, parte esta semana rumbo a Qatar, aunque también visitarán Dubái. Lo podrán ver hoy a partir de las 9:15 de la noche. Gracias al petróleo y al gas. Tenían desierto y ahora tienen... Y otros que viajan son nuestros compañeros de Dándolo Todo. Las mejores voces de la Jota en Aragón salen del plató del programa para recorrer 5 localidades aragonesas con una gran tradición jotera. El primer destino elegido es Andorra. La grabación del programa será este fin de semana, por ello les invitamos a todos ustedes a que se acerquen viernes o sábado hasta el Museo de la Minería de esta localidad. Están invitados. Y seguimos mientras con otras historias. Interactuar con la ciencia de forma divertida es el propósito de estos talleres que van a ver, que sacan la clase de química, Cristina, volvemos al cole, a la calle. A la calle, Alba, y te voy a decir lo que vamos a hacer, pues vamos a producir gases. Que dicho así, pues no suena muy bien, ¿no? Dicho así no suena muy bien, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a producir gases para enseñarle a todos estos chicos. Antes veíamos las reacciones químicas oscilantes, me lo ha tenido que volver a repetir Mariano, porque yo soy de letras, Alba, yo estoy de periodismo, soy de letras, entonces hay cosas aquí que están aprendiendo todos los estudiantes, Mariano, pero yo también, y nuestros espectadores. Y yo ya le he dicho a todos que vamos a producir gases. Dicho así suena raro, pero tiene su explicación, ¿verdad, Mariano? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a producir gases y los gases tienen la propiedad de que inmediatamente ocupan todo el volumen disponible, se expanden, y nosotros vamos a aprender aquí a controlarlos con globos, con simples globos. Tú, por ejemplo, tienes en la mano, como has dicho, un globo. Dentro hemos metido algo, unos caramelos, mentos. Los tenemos, bueno, ahora no se ven, pero los tenemos aquí. ¿Esto qué lleva? Bueno, ahora luego nos explicas el por qué. O sea, metemos ahí... Esto es una pregunta que siempre se hace. ¿Esto lo pueden hacer en casa o no? Porque ahora no vaya a ser que demos ideas y luego tengamos algún susto. Se puede hacer perfectamente en casa. Pues entonces vamos viendo cómo se hace. Con un poquitín de control. Entonces, ahí, el truco consiste en introducir el globo, en ponerle una pequeña seguridad que puede ser con esparadrap o con algún tipo de fijación, y esto lo hacemos pues para que cuando ahora echemos el mentos en la botella, la reacción es tan rápida, a ver, que vete echándola. Yo me alejo un poco por si acaso. No nos daría tiempo, exactamente. Vamos a echar el primero. Me alejo, no vaya a ser que los chicos llevan gafas. Fíjate. Se nota. Rapidísimamente. ¿Y esto por qué sería, Mariano? Esto es una reacción catalítica donde en la parte blanca del mentos hace que el CO2 no se disuelva, y por eso sale con esa rapidez y con esa potencia. Entonces, si no lo hubiésemos fijado el globo con seguridad, nos hubiese salido toda la bebida de cola con una fuerza tremenda. Este es uno de los experimentos, yo no sé, ahí estamos preparando otro, ¿no? Estamos preparando otro gas, porque esta manera de trabajar sirve para preparar muchos gases. Ahí vamos a preparar oxígeno. En lugar de CO2
vamos a preparar oxígeno. ¿Y cómo se prepara ese oxígeno? Ese oxígeno lo vamos a preparar con permanganato potásico, ese es un producto menos común, que es lo que está echando dentro del globo, y dentro tenemos agua oxigenada, de la que se emplea en el botiquín. A ver, alguien, por favor, ¿me puede sujetar este globo con tranquilidad? Claro, porque además los gases que hemos generado duran bastante rato, Mariano, que lo tienes aquí. Y ahora también se tendría que hinchar este globo. Exactamente, lo hacemos exactamente igual. Vamos a sujetarlo, a ver. Hay que sujetarlo porque si no es cuando en un momento determinado nos puede aparecer un accidente. Vale, suficiente. Y ahora volvemos otra vez. El truco consiste en tener el reactivo en el globo, porque ahora cuando lo echemos y se produzca rápidamente el gas, se recoge perfectamente en el globo. ¿Lo veis? De manera que... Vamos a recordar 2011, año de la química, que suena muy a laboratorio, pero no hay cosas del día a día, que es todo química, ¿verdad? Mira, tenemos a los estudiantes, Mariano, expectación máxima, están haciendo fotos o vídeos. Yo no sé si por usted o por nosotros, pero estamos ahí, Yo creo que por vosotros. La atracción que tiene la televisión no se puede comparar con la atracción de la química. Yo creo que están más emocionados con vosotros que no con esto. Bueno, pues aquí, de una manera bien simple, hemos producido dos gases que son difíciles de manejar. Y este es oxígeno, de manera que nos van a demostrar que efectivamente esto es oxígeno porque aviva la combustión. Entonces vamos a ver cómo efectivamente... ¿Y si esto lo soltásemos, qué pasaría? No, absolutamente nada. Este globo... Yo me aparto también, pero nada, ¿no? Este globo caería hacia abajo y no pasaría absolutamente nada. Pero ahí hay oxígeno y aquí nuestra compañera va a demostrar que ahí hay oxígeno. ¿Lo veis? El oxígeno anima la combustión. Uno simplemente pues como decimos, química en la calle para todos los estudiantes, incluso esta noche también, y la idea es eso, acercar la química, 2011 año de la química, acercar la química a todos ustedes, así que si quieren, están invitados. Pues ahí tienen esa cita, desde luego parece magia. Gracias, Cristina. Con esta tonada tan apasionada, los chicos del María Moliner a la Edad Media os harán volver, hoy, en Aragón en Abierto. Esta vez ha sido solo por unas horas, pero los vecinos de una calle de Valdefierro están hartos de los cortes de agua que sufren en sus hogares. La causa, los continuos reventones por el mal estado de las tuberías. Este agua que estamos viendo, que no es mucha, es el único agua que tienes desde ayer a las 4 de la tarde. Sí, desde las 4 de la tarde tenemos solo esta agua. Y estamos aquí, con el calor que hizo ayer, pues un poco mal. En este caso, además, tú tienes este agua, que es poco porque tú tienes una fuente propia, pero ha habido un reventón y debido a un corte de agua, bueno, pues estáis así. Estamos así, además son varias veces al año y somos un montón de casas que hay un montón de niños pequeños y es un poco problemático para esto, para los pequeños y el calor que está haciendo ahora. Esta mañana os levantáis, claro, hay muchas cosas que no puedes fregar y a la hora del aseo de uno mismo, incluso del baño, pues es complicado, ¿no? Sí, el aseo personal te lavas como puedes porque hay medio tiempo de llenar un poco de agua en la bañera y con eso pues te vas lavando con las bidones que has cogido, que has comprado en la tienda, y el lavavajillas pues que es muy bueno para poder meter la vajilla sucia y que no esté por ahí por todo danzando. Sí, tuvimos que ir corriendo a comprar bidones y garrafones de agua para podernos apañar estos momentos con los peques. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la cisterna, la vemos vacía, ese es uno de los problemas también cuando alguien no tiene agua. Exacto. Tú pudiste ser previsora, llenaste la bañera, pero claro, con ese agua de la bañera tienes que utilizarla para muchas cosas, como por ejemplo, si alguien utiliza el servicio, pues para poder limpiarlo, ¿no? Exacto, para poder echar aquí, agua. La echo aquí en la cisterna y ya puedo tirar un poquito de agua, no muy fuerte para no usar mucha agua. Ahora mismo estamos escuchando un ruido, Merchi, yo creo que esto a lo mejor son buenas noticias, ¿no? A lo mejor, espero que sean buenas noticias y que no sea una probatina. A ver, pero vamos ahí a ver, abre el grifo. Claro, bueno, pues parece que por lo menos ahora mismo tiene suministro de agua, ¿no? Sí, parece que ya va llegando un poquito el agua, a ver si es cierto, se nos llena todo y ya tenemos viabilidad de agua hoy. Aquí fue, Merche, donde tuvo lugar el reventón, ¿no? Que ya se ha arreglado. Vemos ahora mismo que están trabajando en él, pero no es la primera vez que pasa, eso es lo que os enfada. No, nos enfada porque pasa muy a menudo. Tienes aquí, esto acaban de levantarlo hace poquito, ahí tienes otro parche, ahí delante hay otro parche, aquí hay otro parche, o sea, esto es continuo. Esto durará mes y medio, yo le doy mes y medio de que no haya otra vez otro reventón. No te das cuenta de lo necesaria que es el agua hasta que te falta. Ese es el problema que sufren algunos vecinos de Valdefierro, y en otro lugar de Zaragoza les invitamos a practicar, podríamos decir, Jennifer, surf en plena calle, ¿no? Como estamos viendo.
Así es, Alba, una especie de surf en plena calle, muy bien lo has dicho. Bueno, no sé si te estás fijando, aquí hace un poquito de viento y el cielo de momento nos está respetando. Hay un 5% de probabilidad de que llueva, según la Agencia Estatal de Meteorología, pero vamos a ver si estos chicos y nosotros tenemos suerte y podemos enseñaros qué es eso del longboard. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo a algunos de tus compañeros. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente? Comentaba Alba que es un surf, una especie de surf, ¿verdad? Sí, de surf, de snow, algo parecido, se asemeja bastante más que al skate tradicional. Y, por ejemplo, tú eres de las primeras que comenzaste en Zaragoza a hacer esta disciplina. ¿Cómo comenzaste? Pues empecé porque antes hacía snow y cuando se terminaba la temporada pues me tenía un montón de mono y un día un amigo de Madrid pues me enseñó una tabla de estas, la probé y parecía que más o menos me tenía en pie hasta que al final me terminé enganchando tantísimo que ya no subo a esquiar ni nada. Ni nada. Bueno, esta tabla vemos que es enorme en comparación con un monopatín normal. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Que es mucho más larga, que es mucho más ancha y luego las ruedas. Sí, esta no es la típica del longboard, esta es bastante más larga, es para hacer pasitos en ella para bailar. ¿Para bailar? Sí, hay otras... Bueno, ahora mismo no pasa ninguna por aquí. Estas, por ejemplo, son mucho más típicas, así un poco más... Sí, como pequeñitas. Las que estamos viendo que son un poco más cortas, como la de este chico tal vez, ¿no? Sí. Sí, que son un poquito, la de este chico también, que es un poquito más corta que la que llevas tú ahora mismo en la mano. ¿Y una vez que practicamos longboard, qué tipo de cosas son las que podemos hacer encima de este monopatín que no podríamos hacer de otra manera? Pues es que hay muchas disciplinas. Por ejemplo, hay el carving, que es girar como si estuvieses bajando por una pista de snow. Para eso esas tablas. Son cortitas, ¿no? O sea, es un poco más, no muy cortitas. Así. Bueno, y acabamos de ver a este chico que acaba de hacer una cosa rarísima encima de la tabla. Sí, se pueden hacer trucos también. No basados en el ollie como el skate. Creo que lo de girar es lo que acaba de hacer él, ¿no? Sí. Vale. Y luego hay otra cosa aquí que es muy curiosa, que es que derrapan y lo hacen con la mano apoyada en el suelo. Sí, te ayudas con las manos, con unos guantes que llevamos, que llevan una placa de metraquilato, de plástico en las palmas, y con eso la apoyas en el suelo y con unas ruedas así más bien duritas, pues haces figuras. Bueno, pues ahí lo dejamos, ahí estamos viendo todos estos chicos que empezaron unos 2 y ahora ¿cuántos sois en Zaragoza? Pues no lo sé, pero somos un montón, así que nos juntemos unos 30 y algo. Pues ya lo saben, algo que empezó como un sueño entre 2 personas, ahora son muchas más de 30. Unos auténticos valientes, Jennifer, gracias. Además, en el Colegio María Moliner de Zaragoza sepan que han viajado en el tiempo, concretamente hasta la Edad Media. Sus clases, pasillos y hasta el vestuario parecen transportarnos hasta un castillo del siglo XIV. ¡Oh! ¿A dónde vais, caballero? Quiero entrar a vuestro castillo. Podéis pasar. Muchas gracias. Anabel, qué medievalesco se ha vuelto este colegio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues este año, durante el segundo trimestre, todo infantil, hemos celebrado los castillos. Desde 3 años hasta 5 años hemos estado trabajando pues en la medida que se ha podido, ¿verdad?, cada nivel, y entonces pues hemos convertido nuestro colegio en un castillo, hemos decorado con los niños puertas, paredes, las clases, y bueno, pues hemos aprendido lo que es la vida en los castillos, cómo vivían, se alimentaban, se vestían, cuáles eran sus aficiones preferidas, y bueno, pues la verdad que los niños han estado muy motivados y han participado muchísimo. Venga, arriba. Con los poderes que me han sido otorgados, te nombro caballero del castillo de las tortugas. Tienes de combatir, ¿no? Fuera. ¿Ha habido muchos peligros? Sí. ¿Has tenido que luchar con muchos caballeros? Sí. ¿Has matado a alguno? También, claro, es lo que tiene la guerra, ¿no? El caballero ha oído hablar de la belleza de la dama Alejandra, que vive en el castillo de las tortugas y viene desde su reino lejano. Nuevamente a caballo, ¿no? Como podemos escuchar. A caballo, pues buscándola para declararle su amor. Oh, qué bella es esta dama. Te regalo esta flor con todo mi corazón. Te quiero mucho y otro día te querré más.
la dama ha elegido y el caballero le ha correspondido. Ya había algo de química antes, ¿no? Ya había algo de química, como sí. estamos viendo ahora. Sí. Mira, entrega la flor como en las bodas. Toda la familia en el salón está reunida, mientras al fogón se asa el cordero en la cocina. El mueble es un castillo medieval. Anabel, hay que ver cómo habéis decorado el colegio, parece un auténtico castillo medieval, ¿eh? Sí, esta es la zona de infantil, es el pasillo donde están las aulas de 3 y de 4 años, entonces ha intentado ambientar, bueno, pues lo más parecido a un castillo, con, bueno, pues cada puerta da acceso a un aula, y aquí tenemos pues lo que serían los escudos de cada una de las aulas, y este es un mural representativo de un castillo con cada una de las partes en inglés, puesto que este es un colegio bilingüe y los niños pues también han trabajado el vocabulario pues en inglés. Hemos atravesado el puente levadizo y estaríamos pues entrando a lo que sería el patio de armas, que nos daría acceso, bueno, pues a la torre del homenaje. Ah, mira, donde hay ahí dos chicos ya. Tenemos al caballero y la dama. Hola, Leonor, soy Manrique y he venido a rescatarte. Gracias, Manrique, contigo al fin del mundo. Princesas, muchas gracias por vuestra compañía, pero he de marchar. No te vayas. Tengo que partir, la batalla me espera, pero tomar una rosa para declararos mi amor. Hasta luego, chicas. Hasta luego, caballeros. Y a caballo desde el siglo XIV, David ha llegado hasta la Almunia para contarnos esta tarde muchas historias. Ahora vamos a conocer a todo un coleccionista de sellos, ¿no, David? No creas que corría mucho ese caballo, ¿eh? He tenido que apearme y darle de beber y hacer la mitad del trayecto en coche para llegar hasta la Almunia. Hemos visto el tiro con arco y ahora estamos viendo la colección de sellos que tiene aquí Fernando, que es este caballero que tengo aquí a mi lado, que ha sido cartero en su día y que se ha dedicado a coleccionar sellos de todo tipo, sobre todo españoles, sellos españoles, pero sellos que tienen mucha historia, ¿no, Fernando? Todos los castillos de España los tengo, que son ya, pues historias son de 40 años, o sea que es una colección muy bonita, que ya se ve que están un poco más amarillenteados. ¿Por qué? Pues porque... Por la edad. Exactamente, nos pasa como a nosotros. Bueno, decíamos que usted era cartero y me contaba que su jefe y él alguna vez, cuando llegaba alguna remesa de sellos, pues se quedaban alguno, ¿no? Para la colección. Así es. Incluso en alguna ocasión sellos que eran prohibidos, ¿no? Como estos que estamos viendo aquí a mano izquierda. ¿Qué pasó con estos sellos, Fernando? Pues esto es que automáticamente vinieron los sellos y automáticamente vino un telegrama a las 10 de la mañana que no se vendiese uno y que se retirasen. O sea, es decir, que no se fueran a la calle por ningún motivo. Nosotros ya los habíamos cogido y yo, pues claro, naturalmente los guardé. Su valor es muy pobre, 80 céntimos, 1 peseta y 3 pesetas, pero claro, no es el valor de la peseta, sino el valor del sello, pienso yo. Claro, porque estos sellos ya, la depreciación de la moneda, pues bueno, veíamos que 6 pesetas antes era más dinero, eso sí, pero ¿se han revalorizado mucho? ¿Hay sellos que pueden costar grandes cantidades, Fernando? Pienso que sí. Pienso que sí, porque hay uno que también me lo pidieron ya, que es uno de la Virgen del Pilar del Centenario, que también es muy famoso, que pues lo tengo por ahí metido en un clasificador, porque a todo no llego. Tengo un clasificador ahí enorme y del clasificador pasan ya David, las hojas. Bueno, pues vamos a seguir viendo sellos. Tenemos que interrumpir si un momento esta colección de sellos. Enseguida volvemos con vosotros hasta la Almunia, pero nos pide paso Martina porque lo que van a ver ahora quizá no lo hayan visto nunca. Hola, Martina. Buenas tardes, pues aquí tenemos a Noche, que es este personaje, la jotera de la cuerda floja. Vemos cómo primero baila una jota, siempre acompañada de la cuerda floja y en tono de humor, haciendo que se enreda, pero luego vamos a ver un auténtico malabar haciendo algunos pasos en esa cuerda floja. Los niños han quedado impresionados con todos los malabares que hemos visto antes y sobre todo ahora con Noche. ¿Y qué es lo que vamos a ver en unos minutos? Vamos a verla subida en la cuerda. Sí, la vamos a ver subida en la cuerda floja, ¿vale? Es un número que preparó en la Escuela de Circo de Madrid y hace pues el baile tradicional de Aragón, que es la jota, y subida en la cuerda.
Hemos visto aquí con los malabares anteriores, con los artistas anteriores, cabaret, teatro y circo mezclado. Sí, esto es, sí. La propuesta que hacemos es eso, es una propuesta pues de variedad, ¿no? Con varios números de nuevo circo. Decir que es circo sin animales y con propuestas escénicas pues que combinan la danza con... Ahí la vemos, ¿no? Esto es, ahí está. Y además tiene muchísima complicidad con los niños, porque antes ha sacado a una persona mayor a bailar una jota y sobre todo con sus gestos los niños se reían, ¿no? Se partían de risa. Sí. Esto es, sí, claro, tiene un trabajo escénico de comunicación con público bastante bueno y bueno, se nota, ¿no? Eso a la hora de trabajar en escena se nota. Este número lo hace tanto en sala como en calle y bueno, pues ella eso tiene, la verdad es que tiene las tablas suficientes para llevarse al público en la faltriquera. Precisamente este número estaba en principio programado en la plaza y como se ha levantado un poco de aire quizá fuese peligroso, ¿no? Para ella. Esto es, sí, era para ella y bueno, para todos los artistas, pues claro, trabajar con aire, que puede que te vente la cara, que llegue arena, pues es muy incómodo, ¿no? Pero es impresionante el equilibrio, ¿eh? Sí, es francamente impresionante. Sí. Josefina, esto se enmarca dentro de la primavera cultural en la que intentáis que también jóvenes artistas tengan un espacio aquí. Efectivamente, intentamos sobre todo que aquellas personas que tienen algo que mostrar como esta maravillosa jotera, pues pueda tener un lugar, un espacio donde efectivamente tener un espacio y que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Muy bien, pues vamos a preguntar sobre todo a los más pequeños qué les parece esta jotera malabarista. ¿Qué te parece a ti? Bien. ¿A ti te gustaría dedicarte a esto del circo? Porque en esta tarde de circo y cabaret... No. ¿No? ¿Qué es lo que quieres ser de mayor? Profesor. Profesor, bueno, un profesor que aún así la jotera malabarista en la cuerda floja no le impresiona, pero es una tarde genial, ¿no? Para pasar aquí con los críos con este espectáculo. Sí, aquí con los críos muy bien, además hacen muchas veces cosas con que muy bien. Les han gustado los primeros números, pero sobre todo los niños estaban esperando este número, ¿no? El de la jotera. Sí, porque mañana lo vimos el año pasado y la verdad es que se lo pasan bien, se divierten mucho. Además tu hijo era el que estaba pendiente todo el rato de recoger las pelotas cuando se les caían a los malabaristas. Su amigo, sí, que quieren participar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues como decíamos, teatro, circo y malabares aquí en el Centro Cívico San José. Y el número más esperado, esta jotera malabar, que como decíamos, sobre todo en tono de humor, se gana a los más pequeños. Fíjate, Alba. Impresionante esta actuación, Martina. Gracias. Hemos tenido que interrumpir la colección de sellos que nos estaban mostrando Fernando y David desde la Almunia. Volvemos hasta allí porque todavía tenemos mucho por ver, ¿verdad, David? Pues habíamos dejado a Fernando con la palabra en la boca, pero claro, merecía la ocasión ver esa jota tan especial, pero aquí tenemos cosas muy especiales, estos sellos que estamos viendo, por ejemplo, Fernando, que recuerdan cómo la vestían la gente que iba a la guerra, ¿no? El ejército. La verdad es que todos los temas han sido tratados por los sellos. Todos. Además, no solamente es la cultura del sello, sino los uniformes que algunos corresponden todavía a lo que se está llevando ahora, o sea que lo sacaron de los antiguos, claro, los sellos. Bueno, hablábamos también de sellos especiales. Habíamos visto uno del Generalísimo, ¿verdad? Por aquí, de Franco, que era rojo. Exactamente. Y que es un sello también que se prohibió. ¿Por qué? No es por el color, no es ni por el valor ni por nada, es un color especial. No se le dio la tinta adecuada a lo que fuese. Y dijo el Generalísimo, esto fuera. Y dijo, este no se vende. No se vende. Bueno, ahora también, con los tiempos, han mejorado los sellos. Incluso vemos aquí ahora el formato en el que vienen, un poquito más amplio, ¿verdad? Y con algo de información, de documentación sobre ese propio sello. Exactamente. Todo lo que se refiere a la persona. Si, por ejemplo, es en esta que es la Pantoja, pues la Pantoja. Si, por ejemplo, pasamos y hay fauna y flora, pues la bubilla, la flor, la rosa, pues aquí está con lo que es la bubilla, con lo que es la rosa. Y toda la información. Bueno, pues nos vamos a quedar con Fernando porque tiene 12 álbumes llenos, repletos de sellos, viendo toda esta colección, que él no sabe el precio que tiene, pero yo diría que tiene un valor incalculable, que es el de el amor y la pasión que ha puesto a esta colección. Claro, sobre todo el cariño que ha depositado. Gracias a Fernando por mostrárnosla y gracias, David. Nos tenemos que marchar a publicidad. Enseguida les llevamos de ruta turística. Primero fue Madrid, Jaca, Murillo de Gallego y ahora, como ven, Zaragoza. Son algunas de las paradas que realizan esta semana estas personas con lesión medular. Con ellos hemos visto si Zaragoza es accesible o no. La respuesta en unos minutos.